Estaba sentada en la silla hablando, yo le empujé, bral, y Cayó hacia atrás. sí cayó, sí, cortó la silla, cayó Ya. y cayó de cabeza. Y me fui a verla, le toqué, Liz, no respondía, y le toqué nada y ya, y yo deporté. ¿Qué harías si tu hija desapareciera y la última persona que estuvo con ella comenzara a darte una explicación diferente cada vez que preguntas ¿dónde está? Primero te dice que se marchó con una amiga, después que está en otro país, y mientras intentas desesperadamente encontrarla, él también desaparece. Eso fue lo que vivió una familia en Perú durante más de 5 meses. Pero cuando finalmente localizaron al principal sospechoso, una confesión transformó aquella búsqueda en algo mucho más aterrador y dejó al descubierto una historia marcada por las mentiras, el control y una pregunta que todavía permanece. ¿Contó realmente toda la verdad? El caso de María Liz Malafalla. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La noche del miércoles 14 de enero de 2026, una joven peruana llamada María Liz se comunicó por teléfono con su familia en Iquitos desde Lima. Durante aquella conversación les contó que había tomado una decisión importante. Quería terminar su relación con Peter, un hombre con quien vivía desde hacía algunos meses. María Liz les explicó que ya no quería seguir con él y que pensaba buscar una habitación para mudarse sola. Antes de despedirse, le prometió a su hermana mayor que volvería a llamarla cuando estuviera instalada en su nuevo espacio. Entonces, con mayor tranquilidad y privacidad, podría contarle todo lo que estaba ocurriendo. Pero aquella segunda llamada nunca llegó. Desde el día siguiente, su familia intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta. El teléfono de María Liz permanecía apagado y tampoco conseguían localizarla a través de sus redes sociales. Aquello resultaba especialmente extraño porque hasta entonces, la joven había mantenido un contacto frecuente con su madre y sus hermanas. Las horas comenzaron a pasar y nadie sabía dónde estaba. Su familia esperaba que en cualquier momento encendiera el teléfono, enviara un mensaje o explicara dónde había pasado la noche. Sin embargo, María Liz no volvió a comunicarse. Su familia, al igual que algunas de sus amigas, intentaron encontrarla, pero su teléfono permanecía apagado. Tampoco podían contactar con ella a través de sus redes sociales, que aparecían bloqueadas. A medida que pasaban las horas, la preocupación aumentaba, porque aquel silencio no era habitual en una joven que mantenía un contacto frecuente con los suyos. La inquietud creció todavía más cuando supieron que María Liz tampoco había regresado a su trabajo, ya que según la propietaria del establecimiento donde estaba empleada, la joven ni siquiera llegó a recoger el último salario que tenía pendiente. Para su familia, cada vez resultaba más difícil pensar que simplemente se hubiera marchado voluntariamente sin decir nada. Pero para entender la historia de la joven, qué hacía en Lima y cómo había conocido a su pareja, hay que regresar casi 2 años atrás y conocer quién era María Liz antes de que Peter apareciera en su vida. María Liz Duende Malafalla era natural de Iquitos, una ciudad en la Amazonía peruana, donde creció junto a su familia. Sus seres queridos la describían como una joven risueña y trabajadora, muy cercana a su madre y a sus hermanas. A medida que fue creciendo, María Liz comenzó a pensar en salir de Iquitos y trasladarse a Lima. Quería encontrar mejores oportunidades, trabajar y construir un futuro por su cuenta. Entre sus planes también estaba estudiar diseño de modas y al mismo tiempo contribuir económicamente con su familia, especialmente porque su madre necesitaba tratamientos médicos. Fue así como en septiembre de 2024 decidió dar ese paso. Con la aprobación y el apoyo de su familia, especialmente de su hermana mayor, dejó su ciudad y viajó hasta la capital peruana para comenzar una nueva etapa lejos de casa. Una vez en Lima, María Liz consiguió trabajo en uno de los principales centros comerciales y textiles de la ciudad. Poco a poco comenzó a adaptarse a aquella nueva vida. Trabajaba,
mantenía el contacto con su familia y utilizaba con frecuencia las redes sociales, donde compartía momentos de su día a día. Fue precisamente a través de Internet donde conoció a un hombre llamado Peter Carvajal Villacres, 8 años mayor que ella. Sin embargo, cuando comenzó a hablar con María Liz, Peter no se habría presentado utilizando su verdadero nombre. Ante ella se identificó como Sebastián. A pesar de aquel engaño inicial, ambos continuaron relacionándose y finalmente comenzaron un noviazgo. En redes sociales se mostraban juntos y enamorados, mientras la relación iba adquiriendo cada vez mayor importancia en la vida de María Liz. Con el paso de los meses, aquella relación avanzó hasta que María Liz tomó una decisión que cambiaría por completo su día a día: dejar el lugar donde vivía para mudarse con Peter y la familia de él. Ahora bien, para seguir con el relato nos conviene saber quién era este hombre. Peter Carvajal Villacres también era originario de Perú, y cuando él y María Liz se conocieron a través de redes sociales, él vivía con su familia en un apartamento situado en el tercer piso de un edificio de Lima, el mismo donde la jovencita comenzó a vivir con él. Sin embargo, la convivencia fue muy diferente de la imagen que la pareja mostraba públicamente. Según los testimonios de distintas personas cercanas a María Liz, Peter comenzó a ejercer un fuerte control sobre ella. Revisaba sus redes sociales y sus mensajes, y familiares y amigos empezaron a percibir que la joven estaba cada vez más aislada. A varias amigas también les dijo que no se sentía cómoda viviendo allí y que Peter la trataba mal. En apenas 3 meses, la situación llegó a un punto en el que María Liz decidió que no quería continuar. Así llegó la noche del 14 de enero de 2026, cuando llamó a su familia y les comunicó que había decidido terminar la relación y buscar una habitación donde pudiera vivir sola. Después de aquella llamada, nadie de su entorno volvió a tener noticias directas de ella. Ante la imposibilidad de localizar a María Liz, su familia se puso en contacto con Peter para preguntarle qué había ocurrido después de aquella última llamada. Su respuesta, lejos de despejar las dudas, terminó generando todavía más incertidumbre. En un primer momento, Peter aseguró que María Liz había abandonado la vivienda y se había marchado con una amiga. Su familia no entendía por qué habría hecho algo así sin avisarles, especialmente después de haber hablado con ellos sobre sus planes. La madre de María Liz le pidió entonces alguna fotografía o video que demostrara que su hija había salido de la casa en buenas condiciones, pero no recibió una prueba que permitiera confirmarlo. Después apareció una versión diferente. Peter sostuvo que María Liz se había trasladado a Santiago de Chile. Poco después se registró actividad en las redes sociales de la joven que parecía respaldar aquella explicación y daba la impresión de que podía encontrarse fuera de Perú. Sin embargo, aquello tampoco permitió a su familia hablar directamente con ella, ni comprobar dónde estaba. Su hermana mayor llegó a pedirle a Peter que colaborara con ellos para encontrarla, pero en lugar de mantener el contacto, él terminó bloqueando a las hermanas de María Liz. La familia decidió entonces intensificar la búsqueda por su cuenta. Comenzaron a difundir fotografías, solicitar información a través de redes sociales y pegar avisos en distintos lugares con la esperanza de que alguien hubiera visto a la joven. Finalmente, acudieron a las autoridades para denunciar formalmente su desaparición. El 30 de enero se difundió la ficha de búsqueda de María Liz. Para entonces habían transcurrido más de 2 semanas desde aquella última conversación con su familia y seguían sin tener una sola comunicación directa de ella. Y mientras buscaban respuestas, los familiares de María Liz acudieron al lugar donde trabajaba Peter. Allí les explicaron que había solicitado permiso para ausentarse durante una semana porque debía realizar un viaje. Cuando regresaron días después para preguntar nuevamente por él, descubrieron que Peter nunca había vuelto a su puesto. La familia decidió entonces dirigirse al edificio donde María Liz había estado viviendo con él. El propietario del apartamento les comunicó que Peter y sus familiares se habían mudado el 15 de enero, apenas un día después de la última conversación de María Liz con los suyos. Algunos testigos también aseguraron haber visto a la familia abandonando el inmueble. A partir de ese momento, la hermana mayor de María Liz comenzó a responsabilizar públicamente a Peter por la desaparición y cuestionó también la falta de colaboración de su entorno. La familia pidió a las autoridades que rastrearan los teléfonos relacionados con el caso, revisaran las cámaras de seguridad de la zona y realizaran diligencias forenses en la vivienda donde María Liz había convivido con Peter.
Las autoridades confirmaron que existían cámaras en los alrededores que podían resultar útiles para reconstruir los movimientos de aquellos días. Sin embargo, durante las semanas siguientes, la familia expresó públicamente su preocupación por la falta de información que recibía sobre las diligencias. Según explicó la hermana mayor, aunque la fiscalía había dispuesto verificaciones de domicilios y cámaras de seguridad, ellos todavía desconocían los resultados de esos procedimientos. Mientras tanto, Peter permanecía lejos de Lima. Para justificar su viaje había asegurado que su abuelo atravesaba problemas de salud, pero los investigadores terminaron determinando que aquella explicación era falsa. Durante los meses siguientes, la investigación continuó mientras Peter permanecía fuera de Lima. Para entonces, las distintas versiones que había ofrecido sobre María Liz y las inconsistencias respecto a sus propios movimientos habían hecho que los investigadores concentraran cada vez más su atención en él. Localizarlo, sin embargo, no fue sencillo. Peter se había desplazado hasta una zona alejada de la capital y durante meses consiguió mantenerse fuera del alcance de las autoridades. La División de Investigación de Homicidios comenzó entonces un trabajo de inteligencia que incluyó el análisis de sus comunicaciones, herramientas de geolocalización y otras pericias tecnológicas, además de información obtenida de personas de su entorno. Aquellas diligencias permitieron seguir su rastro hasta la Amazonía peruana. Los investigadores terminaron situándolo en el centro poblado de Orellana, una localidad remota a la que llegar implicaba desplazarse por una región de difícil acceso. A finales de junio de 2026, después de más de 5 meses desde la desaparición de María Liz, la policía puso en marcha el operativo para capturarlo. Los agentes tuvieron que internarse en la zona y recorrer distintas cuencas hasta llegar al lugar donde Peter permanecía escondido. Finalmente lograron encontrarlo y detenerlo. Peter fue trasladado posteriormente a Lima, donde debía responder por primera vez ante los investigadores que llevaban meses intentando determinar qué había ocurrido con María Liz. Para entonces, el juzgado había dispuesto su detención preliminar durante 7 días mientras continuaban las diligencias. A pesar de las sospechas acumuladas en su contra, Peter seguía negando cualquier responsabilidad en la desaparición. Durante las primeras horas de interrogatorio, mantuvo su inocencia y no ofreció una explicación que permitiera localizar a María Liz. Pero esa postura no se mantendría durante mucho tiempo. En medio de los interrogatorios terminó cambiando su versión y confesó haber causado su muerte. Según el relato que dio a los investigadores, todo había ocurrido el 14 de enero, dentro del apartamento donde ambos convivían. Peter afirmó que aquella noche, él y María Liz comenzaron a discutir después de que ella manifestara su intención de terminar la relación. Siempre de acuerdo con su versión, durante la discusión empujó a María Liz. La joven cayó al suelo, se golpeó fuertemente la cabeza y murió como consecuencia de la lesión. Aquella explicación permitía saber por primera vez qué decía Peter que había ocurrido después de la última conversación de María Liz con su familia. Sin embargo, su confesión no significaba que toda la secuencia que estaba narrando pudiera darse automáticamente por probada. Durante los meses anteriores, había proporcionado diferentes versiones sobre el paradero de la joven y también había cambiado sus explicaciones sobre sus propios movimientos. La familia de María Liz tampoco quedó convencida con el relato del empujón. Su abogado expresó públicamente las dudas de los familiares precisamente por las contradicciones que Peter había acumulado desde el comienzo de la investigación. Además, la confesión todavía dejaba sin respuesta la pregunta más importante para ellos: ¿dónde estaba María Liz? Peter afirmó que permaneció durante varias horas en la vivienda sin saber qué hacer con el cuerpo. En algún momento salió del apartamento y se dirigió a una ferretería cercana, donde compró herramientas. Durante las diligencias posteriores, llevó a los agentes hasta aquel establecimiento y señaló el lugar donde aseguró haber realizado la compra. Según su relato, después regresó al apartamento y utilizó esas herramientas para segmentar el cuerpo de María Liz dentro de la bañera. Posteriormente colocó los restos en bolsas y utilizó papel film para envolverlos antes de sacarlos de la vivienda. Peter sostuvo que necesitaba entonces trasladar las bolsas sin utilizar un vehículo propio. Para hacerlo, aseguró haber contratado a un taxista al que pagó 300 soles.
La existencia de aquel conductor pasó a convertirse en una pieza importante para los investigadores, que necesitaban identificarlo y determinar qué había ocurrido durante ese recorrido, y especialmente, si sabía qué estaba transportando. Pero incluso después de confesar, Peter continuó dando versiones diferentes sobre una cuestión fundamental. En un primer momento aseguró que había llevado los restos de María Liz hasta el mar y los había arrojado allí. Más tarde cambió nuevamente su relato. Esta vez afirmó que nunca los había llevado al mar, sino que los había abandonado en uno de los contenedores subterráneos de residuos ubicados en el distrito limeño de San Borja. Durante la reconstrucción, Peter condujo a los investigadores hasta el lugar que señalaba en esta segunda versión y explicó cómo, según él, había dejado allí las bolsas. A partir de la ubicación señalada por Peter, los investigadores comenzaron a trabajar para comprobar su última versión. El principal problema era el tiempo. Si realmente había depositado los restos de María Liz en un contenedor de basura de San Borja en enero, para cuando confesó habían transcurrido más de 5 meses, y los residuos recogidos aquella noche habían seguido hacía tiempo su recorrido habitual. La policía también trató de identificar al taxista que, según Peter, había recibido 300 soles por trasladar las bolsas. Encontrarlo podía ayudar a confirmar el recorrido descrito durante la reconstrucción y determinar si efectivamente Peter había llegado aquella noche hasta San Borja. Además, debía esclarecerse si el conductor conocía el contenido de las bolsas o si simplemente había realizado un servicio sin saber qué transportaba. Las diligencias tampoco se limitaron al taxista. Las autoridades investigaron la posibilidad de que Peter hubiera recibido ayuda de otras personas, mientras la representación legal de la familia de María Liz pidió que se examinara también a miembros de su entorno. El hecho de que los familiares con quienes Peter vivía hubieran abandonado el apartamento inmediatamente después de la desaparición despertaba sospechas, pero hasta el momento no existe información pública suficiente para afirmar que alguno de ellos participara en el crimen o en la desaparición de los restos. Mientras esas líneas continuaban abiertas, el objetivo de la familia seguía siendo encontrar a María Liz. Tras la confesión y las primeras diligencias, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Peter mientras avanza la investigación. La medida busca garantizar su permanencia a disposición de las autoridades durante un proceso en el que todavía quedan aspectos importantes por esclarecer. A agosto de 2026, Peter permanece en prisión preventiva, y todavía no existe una sentencia definitiva en su contra. La Fiscalía continúa investigando el caso y debe establecer con precisión las circunstancias en las que murió María Liz, además de determinar qué elementos de la versión proporcionada por Peter pueden ser corroborados mediante otras evidencias. De acuerdo con la legislación peruana, si Peter finalmente es declarado culpable de feminicidio, podría enfrentar una condena especialmente elevada. La pena parte de un mínimo de 20 años de prisión en determinados contextos de violencia, hostigamiento, coacción o discriminación, y puede aumentar cuando concurren circunstancias agravantes. Entre ellas se encuentran factores como la especial crueldad o la alevosía, y cuando coinciden 2 o más de las agravantes contempladas por la ley, la condena puede llegar hasta la cadena perpetua. La otra gran incógnita continúa siendo el paradero de María Liz. Sus restos siguen sin ser localizados, y su familia mantiene la petición de que la búsqueda continúe hasta encontrarlos. Para ellos, la confesión de Peter no pone fin al caso. Todavía quieren recuperar a María Liz, poder despedirse de ella y conocer con certeza qué ocurrió aquella noche. La familia también exige que el proceso avance con celeridad y que se determine la responsabilidad penal correspondiente. Mientras eso ocurre, Peter continúa privado de libertad y la investigación permanece abierta. Más de 7 meses después de aquella última llamada del 14 de enero, el caso de María Liz todavía no tiene un cierre definitivo. Existe una confesión, hay un hombre bajo prisión preventiva y una investigación que continúa avanzando, pero aún falta una pieza fundamental: encontrar a María Liz y devolverla finalmente a su familia. El caso de María Liz vuelve a mostrar una realidad especialmente dolorosa. Muchas situaciones de violencia dentro de una relación no comienzan con una agresión evidente, sino con conductas de control que pueden confundirse con preocupación, celos o interés. Revisar constantemente el teléfono de una pareja,
controlar con quién habla, aislarla de su entorno o limitar su independencia no son muestras de amor. Son señales que nunca deberían normalizarse. María Liz había tomado la decisión de marcharse y comenzar de nuevo, pero su familia todavía espera poder encontrarla y darle una despedida. Mientras la investigación y el proceso judicial continúan, quedan preguntas que solo las autoridades podrán esclarecer. ¿Crees que Peter ha contado realmente todo lo que ocurrió aquella noche? ¿Piensas que pudo recibir ayuda para ocultar lo sucedido? Y sobre todo, ¿qué medidas podrían ayudar a proteger mejor a quienes intentan abandonar una relación violenta antes de que sea demasiado tarde? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.